Buenas tardes. Continuando con la exposición de la vez pasada, nos quedamos en donde ya en Puerto Viejo comenzaron las llegadas de las fuerzas de Núñez de Vela por la revolución de los encomenderos, quien recibe la ayuda del capitán Bartolomé Pérez, que era en esa época el comandante de Puerto Viejo, participando en la batalla de Ñaquito el 18 de enero de ese año, perdiendo lamentablemente. Sigo, muy bien. En 1548, el viajero y mercante milanés Jerónimo Benzoni, o bueno, Girolmo para algunos, llega a Manta, donde el buque toca una roca y encalla. Si bien todos los pasajeros y tripulación del buque se salvaron, como la mayor parte de oro y plata, y esta peste por donde encallaron es de hecho por cuando uno va cerca de San Mateo. Por eso por ahí hasta el sol de hoy hay personas que de vez en cuando encuentran monedas macuquinas de plata. De hecho, sí, hace unos días atrás un compañero encontró un par de macuquinas, le digo, eso puede ser de algún naufragio y creo que podrían ser del naufragio de la Estrellita, algo así se llamaba este buque. En aquel puerto, y él en su diario anota, que se vio obligado a permanecer en Manta como un huésped melancólico porque Manta en esa época era bastante apagado, no había casi movimiento y que los piratas podían llegar cuando querían. Eso quiere decir que mientras que Guayaquil siempre tenía guardianía o intentaban defender a los piratas, en Manta nula o casi nula importancia de parte de las autoridades de la Real Audiencia. Los que los defendían más bien eran las autoridades indígenas de la zona. Durante 50 días soñó y dormitó en una hamaca mirando de tiempo en tiempo las soledades del océano. Como les dije, casi el puerto de Manta no era visitado por buques mercantes o extranjeros, por lo que se podría decir que Manaví de esa época ya era un poco rezagado de la atención, no es recientemente. Siempre lamentablemente hemos sido rezagados de la atención de la autoridad. Claro, hay que tener en cuenta que en esa época pues no había de canal de Panamá ni nada de eso. Así es. Hasta que por fin llegó un barco procedente de Lima y este lo llevó de retorno a su patria. Aunque varias de sus notas aún se preservan en el Museo de Milán, donde se pueden ver claramente los días mustios que pasó este aventurero milanés. Años más tarde, en 1562, lo que hoy es la provincia de Manabí fue adjudicada con el título de gobierno al capitán Francisco Rivas, el cual duró en el puesto muy poco tiempo. Después de él llegó otro que no tiene nombre, y lo curioso es que ese nuevo gobernador no fue ni de facto ni de jure, porque solo le mencionaba su nombre, pero nunca pisó tierra manabí. Así que puede decirse que era un gobernador fantástico. Un año más tarde, en 1563, nace la audiencia de Quito, tras disputas internas y la revolución de los encomenderos finiquitada, con la muerte de los pizarristas y algunos almagristas. 1577, ya entrando ya el apogeo de la colonia y tras algunos avatares y algunas quimeras, florece en las costas de Manabí la pesca de perlas, yendo una de gran tamaño a parar a las mismísimas manos de la emperatriz Isabel. En ese mismo año, los misioneros y el presbítero Miguel Cabello y Balboa y el diácono Juan de Cáceres y Patiño tomaron como camino más rápido para llegar a Quito la hoya del río Chone y extrañamente arriban a la zona de lo que es Ayuriquín. Pero lamentablemente nadie sabe exactamente cuál es esa ruta. Pero esa ruta ellos ya la habían emprendido desde la época de la colonia, lograron llegar a Quito atravesando esa brecha. O sea, mucho antes de los famosos pioneros que hubieron en Chone y de que existía carretera por Santo Domingo, ya un grupo de misioneros habían logrado esa hazaña. Porque según rumoraban, dicen que los indígenas chonos decían de que existía una vía por donde se ascendía, por donde los caras anteriormente ascendieron a los Andes. Por lo visto los presbíteros lo lograron encontrar y lograron esa loca hazaña, que para esa época era loca, aventurarte entre la vegetación, la maleza. En 1589 fue uno de los más
aciagos a causa de una terrible peste que asoló de tal modo a la provincia de Manabí que se salvaron muy pocas personas. La vida apenas de unos 6 a 8 españoles y unos pocos indios, quienes huyeron a la selva produciendo allí la casta de los yungas o los mangachos. Quiere decir que en esa época las reducciones de Pico Azá, Sagapoto, Puerto Viejo y Pijapa prácticamente habían quedado desoladas. No había quedado un solo español, de 8 españoles en tantas reducciones. Significaba que Manabí prácticamente casi llega a un punto de cero de población colona española. Lo que hubiera quedado es población indígena pura. Muy bien, Alberto. Siguiente. En el año de 1595, ya entrando para 1600, y ya la colonia estable, apenas 59 años después de fundar Puerto Viejo, Baltasar Samán, cacique y gobernador de Chapotó, rico e influyente, organiza la defensa de las costas de Manta con su propia gente, como les dije antes. Manta, Puerto Viejo, Bahía, eran presa fácil de los bucaneros porque no tenían o carecían de fuerza militar. No era, por ejemplo, el puerto de Guayaquil, que era resguardado por las propias tropas reales, e incluso se llegaban a financiar con el estanco de aguardiente. Habían inclusive hasta dragones estacionados en Guayaquil. Dragones no eran animales, eran dragones, eran milicia entrenada por la corona. Se cuenta que habían 2 compañías. Pero bueno, eso es historia de Guayaquil, no la metemos más. Claro, eso es debido más que nada a la importancia económica. Ajá, Un puerto grande. Y a ellos se los dicen que les iba el impuesto, dato curioso, del aguardiente. Y no solo de Guayaquil, de Manabí, todo ese impuesto iba para mantener a esos dragones que acá nunca pisaron. Como dato, como un dato que puedo dar, una vez en clases parece que de historia o de literatura en el Colegio Cristo Rey, una profesora hizo alusión de esto del impuesto del aguardiente, que justamente esclavizaba prácticamente a los descendientes de las personas porque debían ese impuesto o debían esos valores. Sino que tú, mire, ¿por qué crees que hubo después, por ahí mismo, por 1500 y tanto, la de los estancos y las alcabalas? Porque si tú fabricabas aguardiente, venía el procurador, venían los oidores y decían, tienes que pagar impuestos. O sea, yo, ¿por qué si yo estoy fabricando de mis propios recursos, mis cañaverales? No, dice, porque no, el whisky, todo el trago viene de la madre del imperio, de la madre patria. Tú estás, en cierto modo, agrediéndola, fabricando licor aquí en vez de dejar. Tenías que pagar impuestos por fabricar, por tener, como dice, tu propio emprendimiento. Esas eran muchas de las formas que oprimían a los pueblos. ¿Por qué es que hubo la revolución? Bueno, ya no fuimos muy lejos, a Estados Unidos, pero del té. Claro. Porque estaban cansados de que de allá te digan, no, ustedes tienen que pagar. ¿Pero por qué? Por ejemplo, el timbre también. Tanto en Inglaterra como España se les ocurrió poner a las colonias el timbre. ¿Pero por qué si nosotros no teníamos nada que ver con los impuestos comerciales de allá? No importa, que ustedes paguen impuesto al timbre. Claro, lo que hay que recordar es que los mecanismos de los países coloniales Siempre se nos exprimía. Siempre, hasta la actualidad. Puede ser que las 13 colonias de Estados Unidos dijeron, ¿saben qué? Hasta aquí nos ven la cara. Si no veamos cómo nos trata las famosas deudas externas y todo lo demás. Entonces, el Fondo Monetario y el neocolonialismo siempre han utilizado diferentes mecanismos que impedían el desarrollo de las industrias y de todo. Porque imagínense, lógicamente, como dice muy bien el compañero, un trago que era fabricado por mí con mi caña y encima... Claro, y ustedes tenían que estar pagando, a ver, creo que eran 13 peñiques y era bastante. Y 2 chelines, algo así. Y era bastante. Que era algo, en esa época los peñiques eran como aquí dólares, porque los maravillas ya eran monedas mucho más caras que $1. Los patacones o machacantes eran de oro, eso era aún más. ¿Cuándo usted iba a encontrar entre el pueblo llano que alguien cargara monedas de oro? Nadie tenía eso.
Entonces, De en hecho, definitiva, incluso ese es un mecanismo para que se mantenga la colonia y no se produzca nada. Manabí, de hecho, dice que exportaba, alimentaba realmente a Guayas, le enviaba huevos de aquí de la zona de Manabí, se enviaba huevos, hasta ahora hay bastante ponedora, se había tanto huevo que se exportaba, pero ¿qué? Hasta eso tenían que pagar tributo. Siempre a Manabí, desde la colonia, creo que nos han visto la cara de los típicos, lo que hay que, a ver si se les saca algo. Ahora, Si esa usted analiza nuestra historia. es una parte de la historia muy importante porque explica también por qué siempre a Manabí, el desarrollo de Manabí, se le ha puesto tantas trabas y todo. Un Porque ejemplo, sí, como les dije, el es desarrollo del Manta. puerto de Manta nomás. Manta era muy Sí. fácil, muy, dice que siempre, no solo después Corea, si seguimos ya ahorita en la cuestión, Corea cuando llegó aquí, él vino de corregidor, vino dice que él escribió tantas notas que hasta ahora se encuentran en el Museo de París, ni siquiera en el de Madrid, que están en el de París. Dice que él anotaba las irregularidades y con las injusticias aquí en la Real Audiencia de Quito, de que en muchas partes había poco o nada, por ejemplo, de inversión, de protección, mientras que en otras, donde habían élites, donde habían descendientes directos de españoles, había full comercio, en este caso, como les dije, habían dragones incluso estacionados en Guayaquil, que los dragones no eran cualquier cuerpo militar. De hecho, ellos participaron en la batalla del Pichincha, dato curioso, del bando español, un batallón de dragones. De hecho, los ingleses también tenían dragones, pero, o sea, no eran eran distintos dragones, pero se podría decir, Era una fuerza militar. ajá, tropa de élite. Una tropa de élite. Solo que los nuestros no tenían caballo, porque el caballo siempre ha sido caro alrededor de la historia. En cambio, los dragones estadounidenses, los no estadounidenses, los británicos, sí poseían caballería. Por eso es que los piratas siempre los hacían colada cuando atacaban Guayaquil. Pero ya también eso es otro punto. Bueno, no, tal vez no estamos yendo ya de la historia de Manabí, de Guayaquil, pero dato curioso, los piratas que atacaron nuestras costas, no es que eran gente que venía, me voy a meter a pirata y voy a atacar eso por azar. Eran gente que les estaba pagando y les daban las cosas, los suministros, las armas del propio gobierno. En este caso Inglaterra. No ven el ataque de Will Rogers. Dicen que incluso llegaron a usar granadas. En esa época, ¿quién iba a usar granadas? Claro, pero esa es una parte de la historia de que no se habla a propósito, porque el imperio colonial inglés fue hecho así. Y de hecho dice que Rogers, cuando se fue de eso. dice que Rogers, cuando se fue de aquí, que sacaron de acá. Y un dato curioso y preocupante al mismo tiempo, que entre Guayaquil y Manta casi llegó a haber una ciudad que sea parte de la colonia inglesa. Porque dice que Rogers, antes de irse, le dijo al comendador que llegó de Quito que su orden no era nomás porque él venía a saquear, era orden de su majestad británica, que quería una ciudad donde poder hacer una especie de pequeña colonia. Una cabeza de puente. Sí. Así que entre Guayaquil o Manta, entre estos territorios, hubiera ahorita, en pleno siglo XXI, quién sabe cómo hubieran sido las cosas, tuviéramos en Ecuador una cabeza de puente británica. ¿Quién sabe que éramos británicos en ese momento? Eso fue lo que hicieron al otro lado con Surinam, todo eso. Sí. Así dice, que ellos fracasaron en el Callao. Así. Eso fue lo que hizo que prácticamente acá vinieran ya derrotados, no se quedaron por tanto tiempo. Porque en el asedio del Callao, en Perú, por la zona de Lima, fracasaron. Tuvieron que venirse ya derrotados para Manta y Guayaquil, pero como vieron que no tenían suficientes hombres para montar, o sea, una cabeza, como dice, de puente, ¿qué hicieron? Nos vamos, nos dan nuestro dinero, que por eso aquellos querían venir, y nos vamos. Pero antes de eso, Will Rogers dejó esa anotación. Dice, nosotros venimos, no es porque queremos venir aquí a saquear, nosotros venimos por orden de nuestra majestad británica, que quería aquí implantar una cabeza de puente. De hecho, se dice que alguna vez quisieron comprar California. No sabemos cómo sería la historia, porque California en esa época le pertenecía a México, no a Estados Unidos. Estados Unidos después con la expansión hacia el oeste que llegó al otro lado. Con compras directas, porque
Claro, a Luisiana, por ejemplo, a Francia. La compra de la Luisiana, Claro, era de Francia. Francia, la mitad, Claro. o sea, Estados Unidos dividido en tres y el segundo, el del medio, el territorio del medio era de O Francia. también la que le compraron también por la zona de Canadá, también le compraron, ¿cómo se me escapa el nombre de esta zona? Pero también se la compraron, por eso es que para arriba tienen territorio para casi llegando con Alaska. Alberto, sería bueno, Se la compraron a Rusia, también Alaska. sería bueno recordar que la Luisiana fue comprado por un valor irrisorio. Ínfimo. Y lo más triste es que no se pagó todo completamente. Eso es lo más triste. Que aunque el valor era ilusorio, no lo pagaron todito la cantidad. Quedaron debiendo. Así que en Francia podría hasta el sol de hoy decir, páganos nuestra deuda que quedó por la venta de Luisiana. Porque no lo pagaron todo. Tras que no era mucho, la compraron por... Bueno, referente a lo de Alaska, lo que mantienen los estadounidenses, y esto lo comento porque yo estudié con un estadounidense que había llegado de intercambio, el Cristo Rey. Entonces yo le pregunté, porque a mí se me hacía extraño, pues yo le mostraba el mapa y le decía, pero ¿y por qué Alaska es de ustedes? Si Alaska, ustedes no tienen conexión, que esto, que el otro. Y el estadounidense, no recuerdo el nombre y el apellido de él, son de allá. Le dice, porque nosotros, obviamente con el idioma de él, porque nosotros lo compramos. Esa fue la respuesta que él me dio. No me dio Sí, ninguna pero ellos le otra. compraron a los rusos. Claro, los rusos. Porque los rusos, recuerda que por esa época estaban pasando esa la época vaca eran blanca. La guerra mundial, la primera guerra mundial los había dejado, mejor dicho, a todos afectó. Mira, tanto curioso que las guerras, dice, ay, una guerra está lejos, en otro continente. A mí no me afecta. Esa Afecta es a la todos. geopolítica. Miren, el caso de las monedas de plata. Las monedas de plata se dejaron de acuñar ya desde